El Dragón Invisible y Ediciones Sidonia presentan Protagonistas de lo Insólito, un podcast de Miguel Pedrero y Carlos Fernández. Portalén es uno de los enclaves más enigmáticos, interesantes y fascinantes de la península ibérica. Alén en gallego significa más allá o mundo de los muertos, y porta, pues es puerta. Así que Portalén es la puerta al más allá o la puerta al mundo de los muertos o de los espíritus. Portalén está enclavada en pleno Monte do Seixo, en la provincia de Pontevedra, y el Monte do Seixo es ya en sí mismo un lugar vinculado a ritos milenarios relacionados con la muerte, a monumentos megalíticos funerarios y mucho más. Según nuestro protagonista en este programa, el Monte do Seixo es un inmenso santuario prehistórico dedicado al mundo de los espíritus. ¿Y quién es nuestro protagonista en esta ocasión? Pues no solo la persona que mejor conoce los secretos de Portalén, sino quien dio a conocer al mundo la existencia de este lugar. Con Carlos Oya vamos a hablar de qué es realmente Portalén, de las ceremonias que se siguen practicando allí para contactar con los espíritus, de los milenarios orígenes de este sitio, de los fenómenos anómalos absolutamente alucinantes que muchas personas han vivido en Portalén y que nuestro protagonista ha recopilado. Y también de ese santuario milenario que es el Monte do Seixo. Arqueología, antropología, tradiciones y ritos milenarios, contactos con el más allá, fenómenos anómalos muy extremos, santuarios prehistóricos, en fin. Creo que son argumentos de sobra para que os quedéis con nosotros. Así que bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. En esta ocasión atravesamos Portalén, la puerta del más allá. Si alguna vez has dudado de las versiones oficiales, si consideras que detrás de los sucesos extraños y misteriosos hay mucho más que fraude y confusiones, si te apasiona descubrir los límites de la ciencia y hurgar en mitos y leyendas para comprender la historia de un modo diferente, has encontrado tu sitio. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. El mundo del misterio desde una perspectiva crítica. Búscanos en iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube y cmmedia.es y suscríbete para estar al tanto de nuestras novedades. Y como siempre estoy con Carlos Gabriel Fernández, director de Ediciones Sidonia, y como decimos siempre, que eso ya le va a quedar para toda la vida, el hombre tranquilo hasta que deja de estar tranquilo y el volcán entra en erupción. Bueno, siempre andas diciendo esto y la gente ya me está teniendo miedo, siempre te lo digo, vamos. La gente no está teniendo miedo de cabrearme, ¿no? Porque que soy tranquilo y es muy tranquilo. difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Hay que practicarlo de forma repetida para que entres en erupción, pero cuando entras en erupción, eso no se acaba, ¿eh? Bueno, sí, que como todo el mundo, hay botones que tocas a veces y encienden actitudes que no tenemos habitualmente. Bueno, Carlos, preséntanos a nuestro protagonista de hoy. ¿Quién ha descubierto y quién ha dado a conocer al mundo la existencia de Portalén? Y sin duda la persona que más ha investigado y que mejor conoce este lugar. Además, luego hablaremos, a ti es un sitio que te fascina absolutamente, tú eres un absoluto devoto de Portalén. Bueno, sí, sin duda. Portalén es uno de esos lugares, yo diría que únicos en la península ibérica por esas características que nos va a contar aquí nuestro protagonista, que es Carlos Oya.
y un currículum formal, podríamos decir que es filólogo, escritor, etnógrafo gallego, profesor de historia, lengua castellana, lengua galega, miembro fundador del Instituto Galego de Estudios Célticos y del colectivo Capitán Gosende, un colectivo muy activo y que sigue recopilando esas tradiciones de Galicia. También es miembro de la sección de literatura de tradición oral de la Asociación de Escritores en Lengua Galega, poeta, ensayista, autor de más de 40 libros. Yo conté más de 40. No sé si serán más de 50, no lo sé. Es probable, porque... Yo conté unos 40 y bastantes. Sí. Premio Ciudad de Pontevedra, Premio de Poesía de la Facultad de Filología de Vigo, Premio COGAVE de la Confederación Galega de Asociaciones Veciñais Rosalía de Castro, Premio a la Gestión y Conservación del Patrimonio Natural. Creo que todas estas cosas definen formalmente a Carlos Oya. Pero... Premio Ciudad de Pontevedra del año 2015, ¿no? Lo has dicho. Sí. Pero además de todo eso, pues es una persona muy activa, es un gran defensor de lo que es el patrimonio natural, el patrimonio cultural. Es una de esas personas que trabajan día a día para rescatar, para mantener con vida esas tradiciones que hacen no solo nuestra cultura, en este caso de Galicia, sino la propia identidad de Galicia, ¿no? Porque el patrimonio es también parte de nuestra identidad. Lo que creyeron, lo que sintieron, lo que hicieron nuestros antepasados es lo que somos hoy en día, ¿no? Bueno, formalidades aparte, yo creo que es hora de saludar a Carlos. Nos estamos poniendo muy serios. Bueno, a ver, perdonadme la interrupción. Digo, para que la audiencia pondere los halagos. Y sobre todo, amigo de los entrevistadores. Sí, por supuesto, es un dato importante. Sí. Para que la audiencia pondere en su justa medida los elogios a la hora de presentarme. Muchas gracias. Bueno, tengo aquí encima de la mesa 2 de los 40 y tantos o 50 y tantos libros que ha escrito Carlos Oya. Uno tiene que ver con el asunto que vamos a tocar principalmente en este programa. Se titula Monte do Seixo, el santuario perdido de los celtas. Hay versión en gallego y en castellano, ¿verdad, Carlos? Sí, la versión en galego ya va por la tercera y la versión en castellano también está funcionando muy bien. Editado por Morgante, se puede conseguir pidiéndolo en librerías, sí, a través de esta cosa de Amazon, sí, o directamente a la editorial. O directamente a la editorial, a Morgante, o sea que ya sabéis, todos aquellos interesados en lo que vamos a hablar, que estoy seguro que si os escucháis esta conversación vais a interesaros mucho en este asunto de Portalén y del Monte do Seixo. Y también tengo aquí otro libro, escrito por nuestro protagonista, que a todos los que somos apasionados del asunto ovni nos debe interesar, es de obligada lectura, La oleada de los platillos volantes. ¿Qué has hecho con este libro, Carlos? Bueno, es este y otros 2 volúmenes de la colección Solea Scripsit. Son 3 publicaciones pandémicas y pospandémicas. Recluidos todos en casa, me planteé la forma de sobrellevar aquella clausura y digamos que le abrí la puerta a un material que tenía coleccionado, ¿no? Después de años de consulta en la prensa histórica, y creí oportuno que era buen momento de juntarlo, de darle un orden, ¿no? Y de ponerlo pues a servicio de los curiosos y de los aficionados, más allá de verter mi opinión sobre el asunto, en concreto sobre el asunto de los platillos volantes, que es algo que a mí también me fascinó desde siempre. No tanto los ovnis en general, sino en concreto los platillos volantes, es decir, la protohistoria de la ornitología. Y como digo, más allá de verter mi opinión, pues reunir toda una serie de referencias en prensa sobre el asunto, en la prensa que se publicó en finales de los años 40, principios de los 50 en Galicia, y en la edición en castellano le añadí
pues otras referencias, otras noticias aparecidas en prensa hasta los años 70. Es un material interesante, ¿sí?, de consulta obligada para quien se quiera introducir en este asunto, sobre todo a lo que se refiere al territorio gallego. Sí, es un ejercicio muy interesante el que has hecho, porque has recopilado un montón de noticias de prensa sobre el asunto de los platillos volantes desde el año 47, cuando comienza esa era de los platillos volantes, en la edición en gallego hasta el 55, ¿podía ser? Sí. Del 47 al 55, creo recordar. 47-50. 47-50, vale. Sí. 47-50. Del 47 al 50. Y luego en la versión en castellano, la oleada de los platillos volantes, has añadido informaciones de prensa de años posteriores. Hasta la década de los 70. Hasta la década de los 70. Bueno, pues dicho esto, vamos ya con el tema que nos ocupa, que es Portalén. Y la primera pregunta es obligada. Físicamente, ¿qué es Portalén y dónde se encuentra? Pues físicamente es un afloramiento granítico trabajado por los agentes erosivos a lo largo de los milenios, el agua, el viento que porta las sales del mar, que está a 30 kilómetros en línea recta de las cumbres de Monte do Seixo y a Serra do Cando. Esas piedras trabajadas por los agentes erosivos, por el hielo, por el viento, por el agua, se nos aparece ahora y se les ha aparecido a aquellas gentes en lo alto de la montaña con esa forma tan curiosa de vano, una puerta, una oquedad de medidas antropométricas que ha dado pie a que haya surgido pues la leyenda, la tradición de encomendarse a ella para atravesar los linderos de este mundo y el otro y poder tener hilo directo con el más allá, y con lo que habita, con los entes que habitan el más allá. Eso es lo que creían mis informantes. Es una disposición pétrea que tiene forma de puerta y que, según la tradición, como acabas de explicar, si atraviesas esa puerta, accedes al más allá o a otro mundo y puedes contactar y recibir mensajes de los espíritus de tus ancestros, de tus antepasados. Sí, esta pregunta inicial se me plantea muchas veces en las visitas guiadas. Y bien, como uno no conoce la respuesta, digamos que efectivamente hay quien ha visto antropismo en Portalén, hay quien ve que se ha esculpido, no la naturaleza en este caso, una suerte de sentadero, de escaño, el dintel, que es quizás lo que más llama la atención. Hay quien incluso aventura que pudo haber sido colocado allí. Incluso algo que a mí me llamó siempre la atención es que la solera de la puerta, una serie de incisiones practicadas en esa solera, se asemejan a un reloj de arena, al estrechamiento, al cuello de un reloj de arena. Se abre, se estrecha y se vuelve a abrir. Y justo el estrechamiento coincide en la vertical del dintel. Y parece que se han practicado en ese relieve pues una serie de incisiones con herramientas. Lo que sí está claro es que, tal y como se nos presenta y desde hace siglos, Portalén ha sido identificada por los vecinos, por los habitantes de las aldeas de alrededor del monte, como un lugar oracular. Es decir, una estación mitológica a la que se puede acudir y que presta un servicio en unas fechas muy concretas del año. Es decir, que ese contacto con el más allá no se puede hacer en cualquier momento, sino en unas fechas concretas. Sí. ¿Cuáles? Digamos que no hay una fecha concreta. Se tiende en el ciclo festivo anual a fijar la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, difuntos. La festividad de los difuntos, de la noche de ánimas, etcétera. Pero digamos que más que una fecha concreta, es una época concreta del año que se caracteriza por la corta duración de los días. La oscuridad se hace con el mundo y es en ese momento cuando se produce la permeabilidad
del más allá y del más acá, y es cuando realmente la puerta entraría en actividad y cumpliría pues la función que le han adjudicado los vecinos, el pueblo. Desde hace cientos de años. Cientos de años, probablemente, sí. De hecho, cuando a finales de la década de los 90, cuando me aventuré a recoger las noticias sobre mitología de la parroquia de Cerdedo, muchos de los informantes, además de referirme noticias de mouros, mouras, trasnos, meigas, etc., además añadían allí, pues en las puertas en las que tocaba, añadían o hacían referencia a algún ser mítico o alguna circunstancia extraordinaria que ocurría en lo alto de la montaña. Así es que cuando terminé de compilar lo que es el acervo mítico de la parroquia de Cerdedo, dije, pues está claro que Monte do Seixo necesita una atención especial, es decir, un estudio específico. Y lo que hice fue pues recorrer las aldeas que están en el contorno de la montaña. Y bueno, el resultado son 30 estaciones míticas, bien situadas, bien definidas, bien determinadas, y que nos llevan, efectivamente, nos encaminan a esta función polivalente de Monte do Seixo. Uh-huh. Una de esas funciones es la de servir de puente de comunicación en una, insisto, época determinada del año con el más allá. Y en concreto, de ahí la utilidad, permite el poder escuchar los consejos de nuestros muertos antepasados de confianza, que realmente eso es lo que le da su valor. Pero para eso hay que seguir unas determinadas pautas o ritos, o como queremos llamarle, ¿no? Es decir, no es pasar, entrar, oye, que ponerse a hablar, no. Además de las fechas, ¿no? Hay que seguir unos ritos según te contaron los vecinos del entorno, ¿no? Yo creo que os conté en alguna ocasión que en la época en la que yo estaba recogiendo la mitología de Monte do Seixo, pues también se arbitró por parte de los poderes públicos el hecho de instalar un parque eólico en la montaña. Entonces, digamos que esas dos circunstancias confluyeron. Mientras yo estaba recogiendo todo este tesoro, las excavadoras y los bulldóceres estaban destrozando la montaña y mucho de su tesoro pétreo. Así es que yo tenía referencias de la existencia de la puerta al otro mundo en lo alto de la montaña, pero es que los informantes no querían acompañarme a señalar cuál de los muchos afloramientos era. Yo intuía que era Portalén, pero necesitaba... ¿sí? ¿Y por qué no querían acompañarte? Porque entendían aquellos informantes octogenarios, nonagenarios en los años 90, que el monte había dejado de existir para ellos. Aquel no era su monte. Claro. Monte do Seixo, hasta ese momento, era un lugar inexpugnable. Un lugar inexpugnable. Y esto se puede entender claramente si escuchamos la profecía enunciada por uno de los seres mitológicos recogidos en una aldea próxima, en unas cuantas aldeas, ¿no? Es la historia del Tecelán de Carballas. El Tecelán de Carballas había quien creía que formaba parte de su familia, de su linaje. ¿Pero es un personaje mitológico o existió alguien con esas capacidades proféticas? Es curioso esto, porque aquí... Una advertencia. Parece que nos estamos desviando del tema. Es un mensaje para nuestros oyentes, pero tiene mucho que ver. Ahora volvemos a Portalén porque vamos a hablar de muchas cuestiones vinculadas con Portalén y también de esos fenómenos muy anómalos que ha vivido mucha gente en Portalén. Pero estabas hablando de este hombre, Tecelán, que tiene mucho que ver con Portalén y que era una especie de profeta. Cuéntanos. Sí, Tecelán de Carballas apareció en aquel territorio, no se sabe cuándo, no se sabe de dónde.
tampoco se sabe con qué fin claro. Lo que sí es que cuando las familias se recogían, una vez terminado la labor cotidiana, este hombre irrumpía en las cocinas campesinas y se sentaba cerca del fuego y hablaba del pasado, del presente y del porvenir. Y seguramente contó mucho, pero de todo lo relatado por Otezelán de Carballas, lo que quedó grabado a fuego en la mente de aquella gente, y estoy hablando, insisto, octogenarios, onagenarios, en los años 90, era que Otezelán pronunció estas palabras. Las voy a decir en galego y después las traduzco. Cando os coches anden sen cabalos e o ser humano poida voar, os homes poidan voar, e atención, o monte do Seixo estea cruzado de estradas, non haberá pai por fillo nin fillo por pai, e axiña a chegar a fin do mundo. Hay varias versiones. En castellano sería, bueno, pues cuando los coches anden sin caballos, ¿sí? Y la gente pueda cruzar el cielo, volar, en definitiva. Y la montaña, Monte do Seixo, esté cruzada de carreteras, entonces no habrá padre por hijo, ni hijo por padre, que estos son reminiscencias bíblicas, ¿sí? Y muy pronto acaecerá el fin del mundo. Esto estaba tan asumido por los vecinos que cuando realmente se hizo realidad, de 1999 a 2000, la instalación del parque eólico y el crucigrama de carreteras y pistas en las que se transformó el Alto de la Montaña, que muchos de los informantes, conocidos por mí, enfermaron, se sumieron en un estado de inquietud, de postración, porque entendían que realmente esa profecía se había hecho realidad. Si uno interpreta rápidamente la profecía, se da cuenta de que se cumplió absolutamente. Se ha cumplido absolutamente. Cuando se habla de que el fin del mundo está próximo o que el fin del mundo llegaría, no estamos hablando del Armagedón. Estamos hablando de que se acabó el viejo mundo para el rural, cuando menos para el rural gallego, ¿no? Y lo vemos, es decir, la despoblación, la ruina, el abandono de las aldeas, el hecho de que, bueno, ya no se trabaje la tierra, de que todo se haya dedicado al monocultivo del eucalipto, que todos estos afloramientos graníticos, afloramientos pétreos, todo este paisaje esté en peligro, ¿no? Por culpa de la invasión eólica, etcétera, está directamente relacionado con que se ha acabado un estilo de vida, con una forma de ser y de estar en el mundo. Entonces, en ese sentido, el personaje de Tecelán de Carballas, que el pueblo cree que está enterrado en uno de los túmulos que está en el alto de la montaña, en Mamua Grande. El pueblo cree que esa es la tumba, que allí está enterrado el Tecelán de Carballas. Y esa es la razón por la que tus informantes no querían acompañarte a Portalén para decirte, esta es la puerta del más allá. Es evidente, es evidente. Y ese hecho y bueno, la realidad de la montaña. En aquel momento se estaban utilizando explosivos para abrir canalizaciones, para enterrar el cableado, el monte estaba lleno de grúas inmensas, de camiones inmensos. Claro, es decir, para quien conocía el monte, la primera visita a Monte do Seixo fue con 10 años, de mano de mi abuela. Y realmente llegar a Chaira de Rebordelo, por ejemplo, a Fonte de Sanabarrijas, era como estar ya en otro mundo. Era otro escenario completamente diferente. Era evidente que las potencias que actuaban en lo alto de la montaña eran diferentes a las que actuaban en las aldeas, que lo religioso estaba bien reglado y bien dispuesto, ¿no? Arriba uno se aventuraba y realmente uno sentía la desprotección. Tenía que encomendarse al panteón de los dioses que gobernaban aquellos parajes. No en vano, Monte do Seixo está cristianizado.
Se le ha dedicado a una, vamos a llamarla deidad cristiana, aunque de origen incierto, que es Santa Mariña. Y allí tiene su ermita. Esas razones impidieron que hasta el año 2002, verano de 2002, yo no pudiese identificar Portalén. Llevar, ¿sí?, a un selecto, ¿sí?, grupo de informantes, llevarlos en coche. Algunos de ellos estaban ya bastante impedidos físicamente, para poder mostrarme cuál era la puerta. Fue en ese momento cuando empezó la transmisión de la existencia de Portalén y todo su aparataje mitológico. ¿Y qué te comentaron tus informantes sobre el ritual? ¿Qué hay que hacer para contactar con esos espíritus de los ancestros? La verdad que el ritual es muy simple. Es decir, la visita a Portalén, ya hemos dicho antes, no hay una fecha, día concreto, sino más bien una época en la que Portalén se activaría y estaría en estado propicio. Se parece en este caso a otro tipo de ceremonias íntimas, privativas, como el bautismo prenatal o el xembramento, que es como se le llama allí en Cerdedo, o a esconxura do anginido, o enganido, tangaraño, etc. Es decir, no es una romería. Claro. Es algo personal. Está claro. Es decir, en Monte do Seixo se celebraban 2 romerías de importancia, ¿sí? Pero no, esto es una cuestión privada. Uno, pues, o va solo o se acompaña de alguien de confianza. Está claro. Entonces, escogiendo esa época del año, acompañándose o no de alguien de confianza, uno tiene que acercarse a Portalén, o Porta do Alén, que los informantes también llamaban a Porteliña, Marco da Ventá, a Porta Outro Mundo, etc. Uno tiene que atravesarla de norte a sur, y una vez que atraviesa la solera de Portalén, uno se encuentra en el otro mundo. Y allí uno puede formular las preguntas que considere oportunas en ese momento, para dar respuesta a dudas acuciantes que uno tenga. Y al parecer, la respuesta la devuelve el viento. En este ritual, que es muy simple, ¿sí?, aconseja que lo visto y lo oído, e incluso lo experimentado en Portalén, debe guardárselo uno para sí. No puede ventilarlo. A riesgo, en este caso, de quedar sin voz. Es decir, que uno se aconseja con los antepasados difuntos con los que crea convenientes, y estos pues responderán oportunamente, ¿no? También creo que tú me corregirás, que es necesario o es aconsejable llevar alguna ofrenda. Bueno, esto es muy de digamos que de creencia popular. Es decir, hay que ser agradecido, evidentemente, ¿no? Las ofrendas no son en dinero, curiosamente. Nunca son en dinero en este caso. Las ofrendas pueden ser lo básico para hacer camino, ¿sí? Un poco de pan, ¿sí? Algo de vino que se pudiera verter en una taza, y algo también fundamental, la luz de una pequeña candela. Es decir, con eso, al parecer, se dan por bien pagos. Y, por supuesto, es necesario que, una vez que hayamos satisfecho pues nuestras dudas, abandonemos el alén, es decir, el más allá. Si hemos entrado de norte a sur, hay que abandonar la puerta de sur a norte, a riesgo de volver al más acá, pero no en nuestros cabales.
¿Y qué es lo que te comentaban tus informantes sobre sus experiencias? Bueno, nos acabas de decir ahora que lo más conveniente es quedártelas para ti, pero seguramente algo te habrán contado sobre sus experiencias. Eran reticentes a la hora de asegurar si ellos habían participado o no. De hecho, todos ellos, todos los que corroboraron la existencia de Portalén y de su ritual, decían que era costumbre desusada. Que hacía mucho tiempo que ya nadie hablaba de eso, pero que sí, estamos hablando de sus ancianos. Nonagenarios en los 90, de sus ancianos, que esa costumbre se había abandonado, etcétera. Pero bueno, claro, como es un ritual privado, quién sabe si alguno de ellos no habría participado. Lo que sí me quedó muy claro es que cuando los tenía delante de la puerta y yo les dije, vamos a ver, en aquel momento no había teléfonos móviles con cámara ni nada de esto, pero bueno, yo tenía una cámara de fotos y simplemente para fotografiarlos. Su respuesta fue precisa, lacónica, clara. Entra a ti, que es novo. Es decir, entra tú, que eres joven. Es decir, ellos no necesitaban atravesar Portalén, y eso que en ese momento era en verano. En principio, la puerta no estaba funcionando, ¿no? No necesitaban hacer ninguna pregunta porque estaban en el final de su vida. O simplemente, porque no necesitaban hacerla. Claro. Sin más, ¿no? Entonces, no se querían aventurar a atravesar la puerta. Bueno, lo hice yo. Y dije, está bien, lo hice bien. Vieron su aceptación. Digamos que Portalén acota el vano, ¿sí? El paso hacia el más allá. Pero es que toda la montaña, orientada como está hacia el océano, y por supuesto con la añadidura de las 3 lagunas de montaña, las 3 lagoas de Xestido, lo convierten ya no en una puerta, es decir, en un portalón, ¿sí? hacia el otro mundo, en una catapulta comparable a Facho de Donón, o Fisterra, etcétera. Cuando tú, Carlos, realizas ese ritual, supongo que lo habrás repetido en más ocasiones, ¿tú escuchaste algo? Yo tengo que confesaros una cosa. Por respeto a la tradición, como no he necesitado por el momento de aconsejarme con mis difuntos de estimación o confianza, pero así como yo no he experimentado, porque tampoco he sentido la necesidad de preguntar nada, sí me han llegado innumerables noticias sobre experiencias particulares. Buah, esos son flipantes. Ahora vamos con eso, pero hace algunos años, cuando Carlos y yo estábamos rodando un programa para la televisión de Galicia que se llama Milenio, contactamos contigo para hacer un pequeño documental sobre Portalén y tú nos pusiste en contacto con uno de tus informantes. Esto era el año 2019. Este hombre se llamaba Xosé Cortizo. Cuando lo entrevistamos en ese 2019 tenía 90 y tantos años, creo recordar que tenía 92, 93 años, era un vecino de la zona de Monte do Seixo. Por lo tanto, sí. Eso es. Y bueno, falleció poco tiempo después de que habláramos con él. Como decimos, él era un vecino de la zona y conocía muy bien Portalén desde siempre. Bueno, pues Xesús Cortizo recordaba de la siguiente manera qué significaba Portalén y el Monte do Seixo para los vecinos de la zona. El Monte do Seixo era un lugar como ir a un santuario, o sea, ir al Monte do Seixo era ir a algo muy distinto o habitual, ¿no? Fui ao Monte do Seixo, me parece que viña de un santuario, fui a Portalén, sí, estuve ali, estuve rezando por meus difuntos, pasei ao outro lado, a respirar, o sea, a verme nunha situación máis tranquila, unha atmósfera totalmente distinta. Como que abre a porta e sale á calle te encontras con un panorama, con unha sensación de tranquilidade, de sosiego, de silencio, de calma, donde se recapacita con moita tranquilidade, ¿no? Pero que es lo que hacía la gente en Portalén? Bueno, a xente facía, o que iban ali, moitos a recordar os difuntos. O que aquí a xente, gaños somos reservados. E a donde ves? Bueno, sí, estivemos no Xeta, estuve en Portalén, sí, que, bueno, ben, estuve ali, pero bueno, tú sabías do que viña, sabías, intuías lo que fora a facer ali, Pero era a realidade de moitas personas, non é de unha, de
de un montón de personas, ¿no? Y el propio Cortizo nos confesaba que él también hizo el rito para contactar con los espíritus en Portalén. Echábamos a porta e normalmente quedábamos un rato debaixo da porta. E ao pasar para lá quedabas como sin saber, como despistado, ¿no? Como parece que te pasabas a outra forma de ver as cousas, ¿no? Esa era a realidad, o sea, a sensación era esa. Era a miña e de toda a xente que iba ali. Protagonistas de lo insólito. El protagonista eres tú. Carlos, Cortizo era uno de tus informantes más importantes en la zona. Xosé Cortizo era un fistor, un poeta popular. Y desde siempre estuvo en contra de la simonía que se cometía en Monte do Seixo. Y fue un activista muy reivindicativo siempre. Y cuando lo visitasteis estaba muy enfermo. Uh-huh. Pero él se había conjurado de que mientras estuviese sobre la faz de la tierra gritaría a los cuatro vientos lo que estaba pasando en la montaña. Desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero sí con nosotros siempre, y yo aprovecho, ya que me dais la oportunidad, de agradecerle todo el trabajo que hizo en favor de Monte do Seixo y de Portalén. Porque, bueno, uno no deja de ser más, aunque bueno, estoy vinculado al territorio. Mi madre nació en Meilide, mi padre en Abelaindo. Son dos aldeas al poniente de la montaña, como Barro de Arén. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que aparezca en un libro y que alguien pues que no se ha criado allí pues intente contarte lo que otros le han contado, en definitiva. Y Xosé Cortizo, Xosé da Fonte, facilitó muchísimo el trabajo de divulgación y de afianzamiento. Bueno, todavía nos queda lo más interesante, porque en nada vamos a ir con esos casos anómalos, pero bueno, totalmente increíbles, que han sucedido en Portalén y que ha podido recopilar nuestro protagonista de hoy, Carlos Olla. Por lo tanto, os digo que todavía nos queda lo más interesante, pero resulta que nuestro amado líder, Jesús Ortega, que como sabéis es el productor de Protagonistas de lo Insólito. Carlos, hay gente que cuando decimos lo de amado líder nos lo recrimina y dice, hombre, ¿cómo podéis ser tan pelotas? Evidentemente es una broma. Evidentemente es una broma. Bueno, pues Jesús Ortega, nuestro productor, ha dirigido una serie titulada La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha. Una serie para la que ha recopilado infinidad de testimonios muy interesantes vinculados con el más allá y el mundo de los muertos. Vamos con una conversación que manteníamos hace nada con Jesús Ortega y luego continuamos revelando más historias vinculadas a Portalén, esos casos, esos fenómenos anómalos, esos fenómenos extraordinarios, algunos totalmente increíbles que han sucedido en Portalén. Vamos con la conversación que manteníamos con Jesús Ortega y luego regresamos con nuestro protagonista de hoy, con Carlos Olla. La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha. Un podcast del Dragón Invisible para descubrir el lado más oscuro de nuestra historia. Don
Jesús Ortega, bienvenido a los micrófonos de Protagonistas de lo Insólito. Tómatelo como si estuvieras en tu casa, como si fueras el productor del programa, mismamente. Pues bien hallado, ya hacía tiempo que no pasaba por aquí. Solo paso a hacer promoción, ¿eh? La maquinaria de Protagonistas a mi servicio. Es verdad. Bueno, para eso eres el productor, así que te puedes aprovechar de tu producto, no hay ningún problema. Bueno, mejor que no hago muchas bromas, que luego recuerdo la última vez y había muchos oyentes de Protagonistas de lo Insólito que se ofendieron y se lo tomaron como muy a mal. Hay que decir que todo esto, joder, es en un contexto de broma y de coña. Claro que sí. Cuando te llamamos nuestro amado líder, pues gente nos escribe y nos dice, oye, ¿cómo podéis ser tan pelotas? Bueno, pues es una broma. Evidentemente es una broma. Y hoy has venido a Protagonistas de lo Insólito a dar a conocer un trabajo que yo creo que ya está disponible para todos aquellos que quieran escucharlo, y es una serie. La serie se titula La Semilla del Diablo y, si no me equivoco, es la segunda o tercera temporada, Jesús. Segunda temporada. Ojalá y tengamos la oportunidad de presentar la tercera de aquí a un año aproximadamente, porque además con esa tercera temporada cerraríamos un poco ese guiño que queremos hacer al popular número de la bestia de 666, porque efectivamente cada temporada, ahora mismo hay 2 disponibles, tienes 6 episodios, y si logramos sacar adelante una tercera temporada, serían 3 temporadas con 6 episodios cada una, y por tanto ese guiño al 666. Que por cierto, eso va a depender, y desde aquí ya me pongo a comentar, ¿no?, algunos detalles. Eso va a depender también del impacto y la acogida que tenga esta serie, que ya está siendo muy bueno, pero ojalá y los oyentes de Protagonistas de lo Insólito que a lo mejor lo estén descubriendo ahora o de repente se enteren de que hay una segunda temporada disponible, pues que se decidan a escucharla. Ahora te pregunto por la serie, pero es obligado preguntarte cómo se puede escuchar esta serie, La Semilla del Diablo, tanto la primera temporada como la segunda. ¿Dónde está disponible? Pues a ver, lo más sencillo es que cualquier oyente de Protagonistas ponga en su buscador o en Google playpodcast.es. Esa es la plataforma de audio original de Castilla-La Mancha Media. Y ahí, pues casi al principio de la página, verá ya la imagen de La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha, y ahí va a encontrar todos los capítulos, tanto de la primera como de la segunda temporada, de forma totalmente abierta y gratuita. Incluso si no quieren registrarse, no es necesario, es decir, se pueden escuchar sin ningún tipo de registro ni nada extraño, aunque sí que hay que decir que si bien la segunda temporada, que es la que hoy presentamos, solo está disponible en exclusiva en esta plataforma, en playpodcast.es, la primera temporada, si aún no la conocían o no la habían escuchado, también la pueden encontrar desde hace unos cuantos meses de forma abierta en cualquier plataforma de podcast. En iVoox, donde escuchan Protagonistas de lo Insólito, la pueden encontrar, en Spotify, en Apple Podcast, pero la segunda temporada, la nueva, la que estrenamos y presentamos, solo está en exclusiva en playpodcast.es. Y cuéntanos, ¿qué es esto de La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha? ¿En qué asuntos os centráis? Pues La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha, lejos de lo que pueda parecer, que quizá pues a algún oyente le suene a algo oscuro, terrorífico, súper misterioso, lo cierto es que es una serie que habla de historia, que habla de tradición, que habla de folclore, que habla de leyendas, pero con el nexo común de la figura del diablo. Hay que decir que, bueno, nosotros no entramos a valorar si el diablo existe o no como ente sobrenatural, pero desde luego la idea del diablo se ha utilizado y ha vertebrado nuestra historia más reciente y ha condicionado acontecimientos históricos tremendos y terribles, algunos de ellos. Se ha utilizado un poco como chivo expiatorio, ¿no? Ahora comentaremos algunos detalles, pero si bien, por ejemplo, en la primera temporada hablamos de la caza de brujas, hay que decir que estas persecuciones religiosas no solo no se centraron en brujas, hechiceras o magos, sino que tuvieron más presencia en otras minorías religiosas, como por ejemplo fueron los moriscos, que cobran protagonismo en esta nueva temporada, y todo
pues de alguna forma excusándose detrás de esa figura del diablo. Entonces, determinados perfiles, determinadas ideas religiosas, determinados ritos o determinadas tradiciones fueron acusadas de diabólicas y por tanto perseguidas. Entonces, en esta serie, repito, La semilla del diablo en Castilla-La Mancha, repasamos eso, ¿no? Cómo la figura del diablo impregna prácticamente cualquier aspecto de nuestra realidad y de nuestra cultura. Y ahora, por ejemplo, en algún repaso un poco de estos nuevos capítulos, yo creo que lo vamos a ver de forma muy clara. Uh-huh. ¿Y cuáles son esos capítulos, Jesús? ¿Qué temas tratan? Pues mira, en esta nueva temporada empezamos, por ejemplo, con la historia, el mito y la realidad de una idea que yo creo que es bastante popular y que sigue muy presente en nuestros días, en libros, en artículos, principalmente en rutas turísticas, ¿no? En la ciudad de Toledo, plagada de historia. Y en los primeros capítulos nos centramos, como digo, en el mito y la realidad de la Escuela de Nigromancia de Toledo. Una idea, una fake news moderna, podríamos decir, que nace en plena Edad Media, ya por el siglo XIII, en pleno boom del conocimiento y de las universidades en el continente europeo, y donde nos encontramos, como por ejemplo en París, en Bolonia, en determinadas capitales europeas, estaban asociadas a conocimientos muy concretos, bien podía ser la medicina, podía ser el derecho, las leyes, como se decía en aquel entonces, y nos encontramos que en España, focalizado, centralizado en la ciudad de Toledo, pero que después se extenderá a otras zonas como Sevilla o Salamanca, está muy asociada al estudio de los diablos o la magia negra, que sería este concepto de la nigromancia. ¿Por qué? Nosotros, tratando de rastrear precisamente cuál es la realidad que se esconde detrás de esta idea de la escuela de nigromancia, por resumirlo mucho, ¿no? Pueden, desde luego, profundizar en esos 2 episodios que dedicamos al tema, nos encontramos que esa mezcla de culturas que se da en la península, en la península ibérica en aquel entonces, nos encontramos pues que la convivencia de determinadas culturas, como los musulmanes, los judíos y la cristiana, esa mezcla de culturas y de conocimientos, lo que hace es que, bueno, pues se hable de determinadas ciencias o determinados estudios que en Europa no se estaban recogiendo. Y por tanto, esas ciencias que después serán las ciencias liberales son interpretadas por el dogma católico del momento, ni más ni menos que como algo diabólico, algo maligno y que está focalizado en España. Hay una realidad histórica detrás de la Escuela de Nigromancia de Toledo, y es precisamente, aquí sí que algo absolutamente real, la Escuela de Traductores, con un personaje un poco como impulsor, que es Alfonso X el Sabio, y claro, ahí se traducían manuscritos de magia, de astrología, de medicina, de alquimia, en fin, de multitud de conocimientos que, insisto, ¿no? Muchos de ellos son tildados como diabólicos, y de ahí es de donde surge un poco ese mito de la Escuela de Nigromancia. Casi únicamente las artes demoníacas se enseñaban abiertamente en Toledo, Sevilla y Salamanca. La fama diabólica de la urbe manchega habría trascendido sus fronteras y abarcado a todos los reinos cristianos. Que estos relatos medievales sobre la nigromancia de Toledo estaban al servicio de una clara moraleja. Esa idea de la adivinación a través de los démones, de los demonios, es intelectual. Por eso gran parte de las traducciones del siglo XIII tienen que ver con la magia. No es el único tema de esta segunda temporada, porque, por ejemplo, cuando te decía, ¿no?, que vemos plasmado cómo el diablo impregna cualquier aspecto de la cultura y de la sociedad, lo vemos, por ejemplo, en el 3er capítulo de la serie, que nosotros hemos titulado, digo nosotros porque, bueno, no lo he citado, pero el guionista, ¿no?, y principal responsable de toda la parte documental es otro buen amigo de este programa, como es el historiador Juan José Sánchez Oro, ¿no?, responsable como yo de esta serie. Y como digo, ese 3er capítulo lo hemos titulado como Satanás sale de fiesta. Ahí hablamos precisamente de las festividades que nos encontramos por diferentes zonas de España, pero que aquí en Castilla-La Mancha, concretamente en Guadalajara y otras zonas, representada en las fiestas de las botargas y los endiablados. Que esto te va a resultar a ti muy interesante y seguro que lo conocías, Miguel, porque estas fiestas, muchos antropólogos de los que hemos entrevistado las sitúan
muchísimo antes de la llegada del cristianismo, es decir, sería de origen precristiano. Nos estarían hablando de las entidades de la naturaleza que de alguna forma traen el caos y el descontrol a la sociedad y que hay que controlar, pero nos hablarían de deidades primigenias que después, bajo el prisma, ¿no?, o bajo las gafas del cristianismo, pues son representados como diablos. Las botargas, las mascaritas, los diablos y endiablados protagonizan fiestas de metamorfosis. Pero siempre representan eso, un ser extraño que dice que la naturaleza está viniendo. Que se supone que eran las llamas del infierno, porque se consideran personajes demoníacos. ¿Qué son las botargas y endiablados? ¿Cuál es su procedencia? Y por encima de cualquier misterio, ¿cuál es su mensaje? Antes ya te comentaba y te adelantaba que otros de los capítulos están centrados precisamente en los moriscos, ¿no? Otros de los represaliados o perseguidos por la Inquisición española. Y es que, claro, a pesar de que los moriscos tuvieron gran fama entre los cristianos de ser expertos en las artes mágicas y las artes curativas, pues el hecho de ser de una religión diferente inmediatamente los etiquetó casi como algo diabólico. Y de hecho uno de los historiadores que entrevistamos nos decía que no hay que confundir cultura con creencia. Por tanto, muchas de las prácticas que los moriscos, una vez ya convertidos al cristianismo, seguían practicando, como por ejemplo pues el no comer determinados alimentos o el incluso asearse de forma más continuada, que son prácticas culturales que ellos heredaban un poco, pues eran interpretadas casi como algo maligno. Lo que para los moriscos era natural según el Islam, era interpretado como algo ajeno, peligroso y diabólico para los cristianos. Raíces de hierbas y 9 granos de rabanelas de escoba. Los cristianos recurrían mucho a curanderos moriscos porque es un instinto natural pensar que es más poderoso el otro. Pero el árabe se presupone que tenía un componente ritual, poderoso, mágico, mucho mayor. Y para terminar un poco esta serie de capítulos, vamos haciendo ese recorrido desde la antigüedad hasta el presente para ver cómo la idea del diablo impregna pues ya no solo todos los aspectos de la sociedad, sino que siguen estando muy presentes. Terminamos con quizá el episodio más duro de toda la serie, ya no solo de esta segunda temporada y probablemente también de una tercera si la hay, que es el episodio dedicado al crimen de Almansa, ese ritual que terminó en tragedia, que tenemos que situar en el año 1990, en el que una madre acaba con la vida de su hija de 11 años pensando que está embarazada del mismísimo diablo. Y es un episodio que nos permite precisamente reflexionar sobre las creencias llevados al extremo. Es verdad que tratamos de no recrearnos en lo truculento, porque es un episodio muy oscuro de la crónica negra en nuestro país, y reflexionar más precisamente sobre los condicionantes que generaron aquella tragedia que conmocionó al país entero. Y entre, algunas de las cosas curiosas que hemos conseguido para ese episodio está precisamente haber localizado y haber entrevistado con Federico Gómez Sáez, que es ni más ni menos que el médico forense de los juzgados de instrucción de Almansa y Hellín en 1990, es decir, el forense responsable de la autopsia y el diagnóstico de los implicados de ese crimen de Almansa. El crimen de Almansa es, sin ninguna duda, uno de los más oscuros y terroríficos ocurridos en nuestro país. A esta niña la mató su madre de la forma que lo hizo, porque en ese momento estaba convencida de que había quedado embarazada del diablo. Y allí nos encontramos pues a la niña que había fallecido. Vimos toda la habitación como se encontraba. Pues eso sí que es absolutamente diabólico y no el resto de los capítulos que tienen más que ver con cuestiones culturales, paganas. Casi podríamos decir que La semilla del diablo en Castilla-La Mancha es más bien una historia, un repaso, una cronología del paganismo, de tradiciones ancestrales en Castilla-La Mancha, utilizando ese hilo conductor del diablo, pero ese último episodio sí que es absolutamente diabólico. Y como tú decías, Jesús, pues en esta serie también participa
como guionista, Juan José Sánchez Oro, que forma parte del equipo del Dragón Invisible Producciones y que también es compañero en el Colegio Invisible, en ese popular programa de Onda Cero, y además también participa en esta serie, si no me equivoco, Josete Flores, ¿verdad, Jesús? Sí, Josete Flores, como parte del equipo del Dragón, pues él ha estado quizá en una de las partes más ingratas, pero necesarias, como es pues todo lo que tiene que ver con la edición del sonido y algunos procesos de la producción para que todo esto llegue a buen puerto y suene dentro de nuestras posibilidades lo mejor posible. Hay que decir que la verdad es que en ese sentido hemos tratado de hacer un producto muy cuidado con las músicas, con determinadas piezas dramatizadas y locutadas por actores de doblaje, es decir, un producto que recomendamos escuchar con cascos y que si se deciden hacerlo yo creo que de una u otra forma van a disfrutar, pero sobre todo, y más allá de los implicados directos en el equipo del Dragón Invisible, yo creo que otra de las cosas de las que estamos bastante orgullosos es de pues todo el plantel de expertos que han dado forma a esta serie. Más de 15 en esta segunda temporada, entre antropólogos, historiadores, criminólogos, psiquiatras, periodistas, gente del CSIC, profesores como Paco Moreno de la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en todo lo que tiene que ver con los moriscos, que nos consta que incluso pues ha recomendado el episodio a los alumnos, ¿no? A los que él les da clase, precisamente porque hemos sido capaces de, junto con su ayuda, por supuesto, de hacer sencillo algunas ideas o algunos temas que a veces resultan áridos y complejos. Y ya digo que para nosotros ver que la acogida por parte de estos especialistas, de cuando han escuchado el resultado, pues nos felicitan y quedan satisfechos, para nosotros dice mucho, ¿no? Porque a veces nos quejamos de cómo la parte más académica, ¿no? de determinadas materias no se acerca a estos temas, y oye, pues aquí tenemos yo creo que un ejemplo flagrante de que sí se acercan, de que están dispuestos a contarlo, a hablarlo y a explicarlo bien si se les da la plataforma adecuada. Es una serie muy bien montada, vais a disfrutar mucho escuchando La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha, y es interesante tanto el continente, porque ya digo que está muy bien montada, como el contenido en el cual participan especialistas de primer nivel, y esa es la marca de la casa, la marca del Dragón Invisible. Jesús, pues muchísimas gracias y esperamos que te pases por los micrófonos de Protagonistas de lo Insólito, no solamente para promocionar la tercera temporada, sino antes de promocionar la tercera temporada, para contarnos algunas de tus investigaciones y, ojo, algunas de tus experiencias con lo anómalo, que el escéptico que nos acompaña en esta ocasión, Jesús Ortega, nuestro amado líder, también tiene algunas experiencias paranormales, ¿verdad? Pues sí, algunas experiencias. A lo mejor a mí ponerle la etiqueta de paranormal me puede ya estamos. Me puede generar. Pero sí, hay algunos encuentros que podríamos contar aquí y yo creo que pueden resultar como mínimo interesantes. Permíteme, Miguel, simplemente decir que, oye, que aquel oyente de Protagonistas que se anime a escuchar La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha, de verdad agradeceremos mucho, si lo tiene a bien, por supuesto, pues que bien sea a través de las redes sociales o a través de los comentarios en la sección de iVoox, nos deje su opinión e incluso su crítica, siempre que sea constructiva y expresada de forma educada, porque algo que a nosotros nos viene muy bien y que además nos encanta es ver un poco las sensaciones que genera en el oyente. Así que si se deciden a escucharla, estaremos de verdad encantados de conocer su opinión al respecto. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias a ti, Miguel, a Carlos, por supuesto, al hombre tranquilo que enseguida van a escuchar, y nada, que seguimos muy atentos a Protagonistas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Pues dejamos ya a Jesús Ortega y su Semilla del Diablo y regresamos a Portalén, porque estábamos justo en lo más interesante. Carlos, esto lo hemos hablado en unas cuantas ocasiones, que a lo largo de estos años has tenido la oportunidad de recoger testimonios de personas que han vivido fenómenos alucinantes en Portalén. Si te parece, empezamos por alguno.
A ver qué nos puedes contar. He recopilado muchas, pero digamos que no he hecho un monográfico sobre ellas, porque quizás habría que quizás datarlas con exactitud, quizás a lo mejor dar los nombres, cuando menos solo los nombres, ¿no? de la gente que me trasladó sus experiencias, pero también realmente creo que sería como faltar a la confianza, ¿no? Pero sí las he recogido en un artículo, A Fascinatio de Portalén, ¿no? A Fascinatio de Portalén, donde recojo algunas, no sé si las más curiosas. A mí, desde luego, alguna de ellas sí me llamó la atención. Por ejemplo, una de ellas. Año 2004, que es una de las primeras quizás que recopilaste, al menos cronológicamente, ¿no? Año 2004, porque hay otras muy interesantes que son posteriores al año 2004. Pero en el año 2004 un hombre te cuenta que hace el ritual, traspasa Portalén y allí mantiene un contacto con su esposa fallecida una década atrás, y para eso utiliza un anillo de compromiso y que recibe toda una serie de mensajes de su esposa fallecida. Y esto es lo más liviano, porque luego vienen algunas flipantes. Este hombre había participado en uno de los itinerarios guiados, es evidente. Y fue en 2004, porque ese es me envió un correo electrónico diciéndome esto, que había participado. Es que no le puedo poner cara. Sé que había participado en alguna de estas actividades, y me envía un correo de loanza y agradecimiento. En este correo me precisa que él tenía ansia por conocer Portalén y por ver cómo se debía ejecutar correctamente el ritual. Y bueno, está claro que tomó nota y aprovechó la activación de Portalén. Allí acudió, según me relata, atravesó el umbral y posó el anillo de compromiso de su mujer, que, si no recuerdo mal, creo que llevaba como 10 años fallecida. Él sí sintió en ese momento la necesidad de preguntarle a su difunto de confianza, en este caso a su mujer, bueno, pues una pregunta que a todos nos gustaría que nos contestasen, ¿no? Que es ¿dónde encontrarla en el más allá? Es decir, cuando uno, pues cuando llegue el momento, ¿dónde te busco? Él no me quiso revelar con precisión, porque no se puede, ¿eh? Es decir, qué es lo que había escuchado, pero el mensaje que él le envió a través de la alianza, él hizo grabar en la alianza: espérame al otro lado de la puerta, espérame al otro lado de la puerta. Y parece ser, por la experiencia que él tuvo en Portalén en aquel momento, que le quedó bien claro dónde tenía que hacer esa espera. Y estaba, pues eso, como muy, muy agradecido. Era un correo muy amable y la verdad que agradecí mucho por la manera en que, bueno, primero por hacérmelo llegar, ¿no? Y por, digamos, que hacerme tesorero de esta experiencia. Pero bueno, fue creo que la primera, ¿no? Creo que la primera. Es decir, que le dio como una especie de mapa del más allá. Sí, está claro que le dio las indicaciones precisas. Él estaba muy convencido, sabía cómo hacerlo, ¿no? En el correo electrónico no me da más datos. Entiendo que porque él también consideraba el hecho de que si se iba mucho de la lengua, pues quizás la repercusión que eso tendría lo perjudicaría. Y algunos años después, en el año 2007, recopilas otro testimonio, que este es fuertísimo. Una mujer que hace el ritual para contactar con su marido, un marinero de profesión, que había muerto una década atrás. Pero esto es algo increíble, cuéntanos. Sí, fue en 2007, otro correo electrónico, pues una señora a la que tampoco le pongo cara, participó en alguno de los... en alguna de las visitas guiadas. Esta señora era viuda y ella me asegura a través del correo que se quedó embarazada atravesando Portalén en la fecha propicia. Quedó embarazada de su marido
su marido había trabajado en el mar y había fallecido en alta mar. Es decir, ni tan siquiera se había recuperado su cuerpo en este caso. No sé si había sido marinero en Gran Sol o algo así. No se recuperó el cuerpo de su marido y, sin embargo, esta señora, que me aseguraba que había participado en alguna de las actividades, se sirvió de Portalén en este caso para quedar embarazada y ella aseguraba que era pues de su marido fallecido había años. Es decir, que de algún modo atravesando Portalén hubo algún tipo de contacto sexual, bueno, no sé cómo llamarlo, con un fallecido. Es algo muy alucinante, ¿no, Carlos? Sí, bueno, es una cosa, un tema que resulta difícil de comprender, ¿no? Bueno, yo me conformé con la satisfacción de la señora, ¿no? Y en este caso del servicio público hecho por Portalén. Bueno, y que a su hija creo recordar que le puso de nombre Mariña. Sí. Esto, digamos, ya se ha convertido también en una tradición, porque digamos que tengo una anécdota parecida, no la publiqué en este artículo, pero sí en Soidades do Alfabeto, un libro que salió el año pasado. Uh-huh. Esta es una experiencia pero muy divertida, que no sé si cabe contarla aquí. Sí, claro. Bueno, pues también participando en una de estas visitas guiadas, uno, además de referir la tradición que le han contado pues sus mayores, tiene que estar pendiente de que la gente no se desperdigue, no se extravíe, etcétera, y de que todos vuelvan con bien a casa, ¿no? O cuando menos al autobús. Y en este caso, cuando estaba pues no sé si en Almadraque de Pirocha o en Trampa do Lobo, veo que una de las participantes, una señora, atraviesa, se aleja del grupo, atraviesa Lagoas de Xestido, era en verano, no, aquello estaba pues el Amacento pero sin agua, y se sube a Laxa Mosqueira. Cuando hablamos de la polivalencia de Monte do Seixo, es que además de ser catapulta al más allá, es un oráculo, desde luego, porque está el oráculo de Portalén, está el oráculo de Outeiro do Coto, etcétera. Pero además también es la montaña de la fertilidad, no cabe duda. Y en este caso hay dos lugares, uno es Outeiro da Cama, que está relacionado con la fertilidad humana, y el otro es Laxa Mosqueira, que está relacionado con la fertilidad animal. Pero esto, vamos, no es que lo cuenten los vecinos octogenarios o nonagenarios, esto ya lo contaba Sarmiento en el 18, es decir, una de sus ansias era que alguien lo guiase, ¿sí? En aquel frío diciembre del año 1745 a lo alto de la montaña, para que le mostrasen dónde estaba Laxa Mosqueira, o Laxe do Mosqueiro, porque quería ver pues con sus propios ojos la piedra donde los animales, orientando su cabeza, su testuz hacia el océano, las hembras con la boca abierta se quedaban preñadas del viento. Y por supuesto Sarmiento lo relaciona con el mito clásico del Céfiro, etcétera, etcétera. Además, por supuesto, de querer subir a Outeiro do Coto y ver el océano, etcétera, tal. Después eso sí que no lo pudo hacer porque, bueno, era en diciembre y él habla de borrascas continuadas, etcétera. Bueno, uno puede imaginar cómo fue aquel diciembre. Entonces, bueno, veo que esta participante, esta mujer, se sube a Laxa do Mosqueiro, a Laxa Mosqueira, y se pone a bracear, o sea, mirando hacia el océano, se pone a bracear, a aspavientos, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, yo le pregunto a los participantes si alguien la conocía, si habían venido con ella, si era amiga de alguien, etcétera, o conocida de alguien. Me dijeron que no. Y bueno, la verdad es que me quedé preocupado porque, bueno, claro, es decir, si uno pierde a quien guía de vista, pues es un problema. Son 25 kilómetros cuadrados, ¿no? De montaña. Seguimos avanzando y pues me tranquilicé cuando vi que bajaba de Laxa Mosqueira y se volvía a reintegrar, a reincorporar al grupo. Sin más, no se volvió a alejar en toda la visita. Y no volví a ver a esta señora, a esta chica, hasta meses después. Yo paseaba por Pontevedra, calle Benito Corval,
que la conocéis, la Milla de Oro de Pontevedra. Sí. Pues imaginaos, por la mañana yo me caminaba a la biblioteca, era un día de semana, mucha gente, transeúntes, para arriba, para abajo, y yo caminaba pues yendo hacia la biblioteca pública, caminaba por la acera de la izquierda y oigo que alguien me llama o alguien pronuncia mi nombre del otro lado. Y por supuesto, claro, la gente entre la voz y yo, por el medio, levanto la cabeza y veo que alguien me hace gestos del otro lado. ¡Carlos! ¡Carlos! Saludo, no reconocí de primeras a la persona y en galego me gritó: ¡Estoy embarazada! Claro, yo celebré el hecho de que estuviese embarazada. Por supuesto, claro, la gente se quedó mirando. se quedó mirando. Pero lo peor fue después, cuando dijo: ¡gracias a ti! Bueno, nos acercamos, me refirió la anécdota, me vino a la cabeza efectivamente el hecho de que se había apartado del grupo y, al parecer, la Xamosqueira había obrado un milagro con ella. Y después ya más formalmente, porque en aquel momento a mí yo lo que estaba deseando es que la tierra me comiese. Pero bueno, podéis imaginarte la gente mirando. Bien, pues meses después ya encuentro más formal. Ya con el verdadero artífice de la criatura, me dijeron que le iban a poner Mariña de nombre también. Así que sería la segunda Mariña. Joder. Bueno, pues otro de los casos también muy alucinante es de un grupo de personas que estaban pasando la tarde ahí en Portalén y que observan algo muy extraño, que es una niña que cruza esa puerta al más allá y desaparece, y que además deja una muñeca allí. Cuéntanos qué pasó con esto. Sí, esto, si no recuerdo mal, fue en 2011. Un correo realmente alucinante. De la mucha gente que se acerca a Portalén, más allá de las visitas guiadas. Hoy por hoy Portalén es de lo más visitado y fotografiado en la comarca de Terrademontes. Me confiesan, una de las personas se ve en la necesidad de mandarme un correo diciéndome que mientras estaban haciendo la sesión fotográfica, creyeron ver que una niña se introducía por la puerta de norte a sur y que entendían que debía ser hija de alguien que también estuviese por allí haciendo fotografías o lo que fuese. Ellos también hicieron la operación de atravesar la puerta, pero es que no volvieron a ver a la niña. Pero lo más curioso es que en el más allá se encontraron con una muñeca que, según me contaba en el correo, tenía como un aspecto antiguo y, curiosamente, que le faltaba un ojo. Eso era lo que sí aparece en el correo. Y claro, también se sintieron en la necesidad de contármelo. Desde luego, bueno, pues el momento fue delicado, porque si realmente ellos presenciaron que una niña pequeña, además, había atravesado Portalén y luego no la encontraban y ni encontraron ningún otro adulto, ¿no?, que pudiese pues estar a su cuidado, pues evidentemente había una niña perdida en el monte. Y esto era a pleno día. Claro, efectivamente. Y es muy difícil esconderse por allí. Está claro que no encuentres a una niña, a una persona. Claro que esta gente, o en concreto, estaba, digamos que la experiencia le deparó inquietud, mucha inquietud. Pero conservan la muñeca. Conservan la muñeca. Claro, conservaban la muñeca. Eso también me lo ponía en el correo. Conservaban la muñeca. Digamos que la conservaba esta persona, ¿sí? La mayor parte de los informantes son mujeres, a pesar de su marido. Es decir, el compañero no le hacía mucha gracia tener el muñeco en casa, al que le faltaba un ojo, insisto. Y bueno, una muñeca de trapo a la que faltaba un ojo. Me la describieron someramente. El correo transmitía inquietud. Bueno, podéis imaginar lo que cuesta responder
a estos correos, porque ¿qué les dices? ¿No? Les agradeces mucho la confianza, claro. Les dices que no es la primera noticia curiosa que recibes relacionada con Portalén o con alguna otra estación mitológica de Monte do Seixo. Y bueno, solo esperas que todas estas experiencias sean positivas y que sean para bien realmente, ¿no? Que ninguna sea traumática ni nada de esto. Ahora vamos con mis dos preferidas. La del perro es una de mis preferidas. Bueno, la del perro es que yo vi el collar con mis propios ojos. ¿tú viste el collar? Sí, claro, sí, vamos a ver. Es decir, porque en este caso, esto no fue un correo electrónico. Es decir, se montó un grupo, me solicitaron una visita, pues no sé, éramos 40 o 50, y normalmente nos acompañan perros. Es una oportunidad fantástica, ¿no? Para que los animales, las mascotas hagan ejercicio, sobre todo los perros. Y en una parte, bueno, cuando la pareja creyó oportuno confesármelo, me contaron esto. Un día no muy agraciado meteorológicamente, ¿sí? Estaban en Portalén, porque, bueno, el monte es fantástico con el cielo abierto, día claro, ¿no? Digo porque es una atalaya privilegiada, o sea, se pueden ver las Tres Rías desde Cadeira do Rei, etcétera, ¿no? Pero con niebla y con lluvia digamos que le devuelve al monte esa inexorabilidad que perdió con la instalación del parque eólico, ¿no? Porque la niebla borra o difumina, ¿no? esta agresión. Con este escenario vieron cómo de Portalén, en este caso, salía, venía de la zona del más allá, hacia el más acá. Sí, salía este perro. Pero es que lo más curioso de todo esto es que el perro llevaba un collar. Y en el collar, claro, cuando se vieron el perro salió y, por supuesto, dio como 2 o 3 vueltas por allí, pero se quedó con ellos. No se separó de ellos después, en ningún momento. Y de hecho, claro, se vieron, pues claro, en el compromiso de llevárselo para casa. Estuvieron dando vueltas a ver si encontraban. No era un perro de caza. Y bueno, al final no encontraron a nadie por allí, al propietario, a quien pudiese ser el propietario, pero lo que les llamó la atención es que llevaba un collar y en el collar fijada una chapa de vacunación antirrábica. Y la chapa de vacunación antirrábica era del año 50. Y 1950. Sí, yo creo 1950, 1952. 52 era. 52, no recuerdo. Y me la enseñaron. Es decir, allí estaba el perro con el collar, un collar de cuero y la chapa cosida al collar. O sea que se regresó, bueno, digámoslo así, regresó de ese viaje en el tiempo desde el más allá. O sea, bueno, podemos interpretar esto de muchas maneras. Sí, la verdad. Es increíble. Es uno de mis casos preferidos de todo lo que has recogido. Podéis imaginar también mi situación allí cuando me refirieron esto, porque además es que no lo hicieron, quiero decir, porque el perro se lo quedaron. No, sí, claro, el perro estaba allí presente con el collar. ¿No? El collar fue con el que apareció y la chapa estaba allí. Lo curioso de esto es que aunque el monte en ese momento estaba cubierto de niebla, hacía días que no llovía. Esto fue lo que me comentaron ellos, ¿no? Y el perro cuando salió, venía empapado. De hecho, el perro lo primero que hizo fue acercarse a ellos y menearse, ¿sí? Para secar el pelo. Que fue cuando le descubrieron el collar. Este perro debe ser de alguien, ¿de dónde vendrá? ¿Sí? Y fue cuando le descubrieron la chapa de vacunación antirrábica del 52. O sea, que hacía días que no llovía en la zona y sale el perro totalmente empapado como si estuviera bajo un aguacero. Bueno, pero lo curioso es que el dueño no estaba allí y que llevaba un collar con una chapa de vacunación que me enseñaron en ese momento, y además es que no lo pusieron en común
con todo el grupo, ya digo, 40, 50 personas que son las que forman los grupos de visita, sino que aprovecharon una parte para confesármelo. O sea, no querían que trascendiese, sino que, o sea, decirme que, ojo, que ojo, que esto lo carga el diablo. Y que fue de esa historia de ese ganadero que te confiesa que va a tapiar Portalén. Aunque el número de ganado que apacienta libre arriba ha decrecido mucho, este hombre, también de la parroquia de Cerdedo, me confesó un día en una taberna que estaba dispuesto a tapiar Portalén, porque es que no recuerdo ahora si le faltaban 2 o 3 vacas, sí. Ya no recuerdo el número, que solían pastar por allí, y que fue un día, además es que las vacas que le faltaban, o cuando menos una de ellas, tenía como una campanita, y él se acercaba a la puerta y escuchaba la campana, escuchaba la campana del animal, pero es que no lo localizaba. Y de hecho, en la vaca que tiene la campana, normalmente se le pone la campana a la vaca que ocupa un puesto destacado en la jerarquía del rebaño. Entonces, los otros individuos del rebaño no se alejan, así que estaban pastando alrededor de Portalén, porque se entiende que las vacas también estaban escuchando la campana, pero es que la vaca o las vacas que le faltaban a este ganadero jamás aparecieron. Y entonces él le echaba la culpa a que la vaca había entrado y no había sabido salir, pero que estaba allí. Que estaba allí porque la campana se oía. O sea, la campana se oía, pero no se la vaca no se hacía presente. Claro. Bueno, fantástico. Esto, bueno, es una historia fantástica. Nosotros nos reímos. Ojo, que un ganadero pierda 2 o 3 vacas. El ganadero no se reía, ¿eh? Claro, por eso lo digo. El ganadero no se reía. Lo digo. Lo estaba diciendo de verdad. O sea, que no solo él, sino que los animales también escuchaban la campana, porque no se alejaban de Portalén. Claro, y es un drama que pierda 2 o 3 vacas. El drama fue que me lo diga a mí en la taberna, ¿no? Porque, bueno, yo reconduje la situación como pude, pero me podría haber hecho cualquier día la vez tapiada, responsable del extravío del animal. Claro. Bueno, Carlos, historias alucinantes, ¿eh? Sí. Esto es cultura popular, ¿no, Carlos? Esto de verdad es cultura popular, que en muchas ocasiones lo hemos repetido miles de veces. Esta cultura popular tiene que ver con esos temas o esos asuntos, o esos fenómenos tan extraños, tan anómalos, que a nosotros nos fascinan. Pero esto también es cultura, porque estamos hablando de una serie de hechos anómalos, pero que están vinculados a un saber tradicional. Sí, por supuesto. Vamos, creas o no en ellos, eso es parte de nuestra cultura, ¿no? A mí quizás lo que más me llama la atención de Portalén es que en vida de quien lo promovió, por así decirlo, quien empezó a divulgarlo, el poder del boca a boca, por supuesto, después el poder multiplicador de las redes sociales, de los amigos, ¿sí? que echaron mano de Portalén y también lo añadieron en sus libros de viajes insólitos por el país. Lo que más me fascina de Portalén es la intrahistoria que se genera. Portalén ya es que no solo es una puerta al más allá, es también como un espejo donde nos reflejamos y donde se reflejan nuestras inquietudes y también como nuestros miedos y nuestros pesares, ¿no? Portalén actúa como si fuese un espejo y genera una intrahistoria formidable. Es decir, el hecho de que alrededor de Portalén, que Portalén sea un reclamo para tanta gente que acude, ya no solo cuando se organizan las visitas guiadas, ¿no? Como hemos dicho antes, o sea, en Portalén siempre hay gente. Y la verdad es que esto empezó en diciembre de 2002. En diciembre de 2002 y se ha generado la tradición de peregrinar
a Portalén en busca de respuestas o simplemente en busca de la foto para subir a las redes sociales. Cuando, bueno, uno enfrenta el fin de semana y tiene que escoger entre distintas alternativas, Portalén siempre está ahí. Claro, esa es la razón por de la hecho, que hasta en Google Maps aparece como Portalén. Aparece, o sea, tú escribes en Google Maps Portalén y hay alguien que lo puso y lo señalizó. Y Portalén no es una tradición que surgiera de la nada, sino que tú defiendes que Portalén puede estar vinculado, al menos esa tradición, esa práctica para contactar con el más allá, con el Xamaín celta y otras tradiciones de origen celta. Vamos a ver, es que, como digo, una de las potencias del Monte do Seixo es la de servir de catapulta al más allá. Esto es así. Y efectivamente, cuando hace 6.000 años la humanidad neolítica decide erigir 3 mamuas, 3 tumbas en lo alto de la montaña, ¿sí? las 3 mamuas de Chandemamas, es evidente que consideran que esas 3 tumbas van a actuar de vehículos, canalizadores, para transportar el alma del difunto principal que se haya enterrado en ellas hacia el más allá. Tenemos las lagoas de Xestido, el agua remansada como el Cid, la puerta simbólica, ¿sí?, hacia el otro mundo. Y a 30 kilómetros en línea recta, visibles desde Xestido, el mar, el océano. Es decir, está por triplicado, podemos decirlo. Eso es, digamos que no es por acaso que con posterioridad se haya elegido otro lugar de la montaña, en este caso Portalén, para poder hacer comprensible esta capacidad que tiene el monte. Hay que ver que muchos de los que allí habitan no saben lo que es una mamua, o sea, no la identifican ni saben tampoco cuál era su uso. Bueno, y esto lo puedo dar testimonio cuando tuvimos que parar las excavadoras para que no las arrasasen. Es decir, no son conscientes de cuál era la función de las mamuas, en concreto de las arcas, ¿no? De disponer en posición fetal a los cuerpos, orientarlos, el corredor de la mamua hacia levante, orientadas hacia poniente, hacia donde está el océano. Entonces, digamos que lo que sí pudo quedar y lo que sí pudo trascender los siglos es el hecho de que el monte servía para eso. Como que la función de Portalén también era oracular, el hecho de que uno podía atravesarla y pedir consejo de los muertos. Curiosamente, Outeiro do Coto, 1015 metros de altitud, también tiene esa función. ¿Cuándo se le dio esa función a Outeiro do Coto? Pues probablemente tiempo después. De hecho, existía la tradición, sobre todo en la época de las grandes emigraciones, en Galicia, siglo XIX, hasta los 50 del siglo pasado, antes de que, bueno, el correo no era muy ágil, pero antes de que se inventasen las comunicaciones telefónicas tan ágiles, ¿no?, como ahora, de las que ahora disponemos. Cuando las cartas, que demoraban un mes entre la carta que se enviaba y la respuesta a América, por ejemplo, cuando no llegaba respuesta, cuando la respuesta se retrasaba, muchas de las viudas de vivos, como las llamó Rosalía de Castro, se acercaban a Outeiro do Coto y la función era muy semejante. Es decir, podían formularle las mismas preguntas, en este caso probablemente a vivos, no a muertos, aunque claro, si tú no tenías respuesta, pues no sabías si estaba en vida o ya había fallecido, ¿no? Pero que la respuesta también volvía, ¿sí?, a través del viento. Me quería hacer una pregunta que lo hemos hablado en alguna ocasión. ¿Esto tiene algún paralelismo, esa conexión con el más allá de Portalén,
con los Imarrama, los viajes al más allá de los celtas? Está claro que es una tradición relacionada, efectivamente. Es decir, con el paso del tiempo se ha ido modificando, se le han dado otros valores, otras interpretaciones, ¿no? Pero está claro que el ansia que en la cultura celtoatlántica había por conocer, por tener noticia del más allá, era evidente. Y los Inrama, en gaélico, estos viajes al más allá, los cuales también estaban la revelación de lo acontecido, de lo visto, de lo oído, de lo experimentado en esos viajes también estaba vetado. En el caso de Portalén, pero lo tenemos incluso hasta documentado, el hecho de que Portalén, la localización de Portalén dentro de un territorio mítico mayor llamado Alegua do Frade, vincula al monasterio da Armenteira, ¿sí?, con Portalén y con el abade Ero. El abade Ero, como sabemos, la cantiga 103 de Santa María, una de las que recogió Afonso X Sabio, Afonso IX para la historiografía gallega, aparece como un religioso que ansía tener noticias del paraíso, es decir, noticias del más allá, y se encomienda a la Virgen. Y efectivamente, de tanto pedir, o de pedir con tanta ansia, ¿sí?, la deidad cristiana le concede efectivamente experimentar lo que se vivía en el más allá, en el paraíso. Claro, el problema es que para él fue el canto de un pajarillo, pero realmente habían pasado cientos de años. Cuando este religioso volvió al monasterio de Armenteira, digamos que para los religiosos que seguían habitando el monasterio, él ya se había convertido en una leyenda. Y cuenta la tradición que el hecho de que él se viese obligado a explicarse hizo que muriese en breve tiempo. Claro. Y casualmente, si no me equivoco, el Monte do Seixo pertenecía a Armenteira. Sí. ¿No? Forma parte de eso que se conoce en lo mítico como Alegua do Frade, pero que está documentado, además bien definidos sus marcos. Es decir, estamos hablando de Mámoa Grande, es decir, el lugar donde está supuestamente enterrado Tecerán de Carballás. Estamos hablando de Marco da Fonte da Urce. Estamos hablando de una Mámoa no Outeiro dos Ramos, en Serra do Suído. Y justamente el punto central, ¿sí?, en el centro de esa llamada Legua do Frade se encuentra Portalén. Y es curioso que esta Legua do Frade la exigiese, ¿sí?, este Ero da Armenteira, se la exigiese al rey, Afonso VII, y le concediese esta posesión en el Monte do Seixo su sucesor en el trono, Fernando II, ¿no?, respetando los marcos y los límites dispuestos por el religioso. Y curiosamente, en el centro de esa demarcación está Portalén. Bueno, si tenemos el documento histórico de donación de tierras, de esta mejora que el rey Fernando II le hace a los frailes del monasterio de Armenteira, con el deseo que aparece en la cantiga 103 del rey sabio, pues evidente, ahí digamos que confluye lo histórico y lo mitológico. Y allí está Portalén. Es decir, que si he entendido bien, todo el Monte do Seixo sería una especie de enorme santuario vinculado con el más allá, algo así, y también una especie de lanzadera al más allá, como si el Monte do Seixo estuviese en un camino por el que tenían que transitar las almas para viajar al más allá, que el más allá en la noche de los tiempos, en esta zona, no estaba en el cielo, estaban allende los mares. Sí, yo creo que tiene un poder simbólico en lo mitológico parangonable a Facho de Donón. En cuanto a restos arqueológicos, por supuesto, no.
Facho, ¿no? Estamos hablando de más de 170 aras encontradas dedicadas a una deidad específica, ¿no? Verobreo. Eso no lo tiene Monte do Seixo. Quizás porque sí existía esa tradición, pero nunca fue una tradición convertida en peregrinación y romería, como sí era en Donón, ¿sí? Claro. Yo creo que en Monte do Seixo siempre fue desde el Neolítico, ¿sí? Bueno, quizás en el Neolítico sí pudo dar lugar a celebraciones más populosas, ¿no? Pero lo que es Portalén siempre fue una tradición íntima y privada. Y en el Monte do Seixo, muy cerca de Portalén, está otro lugar muy interesante, que es a Cruz do Seixo. ¿Qué nos puedes decir sobre a Cruz do Seixo? A Cruz do Seixo es una prominencia de la montaña, se yergue a levante de las lagoas de Xestido, está a 990 metros de altitud. Y bueno, en lo alto vuelve a haber unos afloramientos graníticos y una oquedad que atraviesa estas piedras de este a oeste. Probablemente en época medieval fue cristianizada, se hincó una cruz de piedra voluminosa encima de los afloramientos naturales, además de otras inscripciones cruciformes que vienen, digamos que a santificar el agua que se recoge en unas vacías naturales. Y que se iba digamos que este agua se iba a recoger en la amanecida de San Juan, a Monte do Seixo, tanto en los cuencos naturales que se forman próximos a Portalén, como en Cruz do Seixo. O cacho de San Juan, pero en vez de elaborarlo en un recipiente de barro, en el hogar, en este caso, se prefería el agua almacenada en estas pías. En Cruz do Seixo se sigue celebrando, o se celebró hasta hace poco, una romería tradicional. Sí, efectivamente. Coincidiendo la fecha el 24 de julio, los vecinos de la parroquia de Abarcia do Seixo, que está a levante de la montaña, trasladaban en andas en su altar portátil pues la imagen de un San Antonio, el Santo Antonio portugués, el San Antonio de Padua. Ya sabemos, es un santo en el que confluyen muchas virtudes, entre ellas el de las causas perdidas, cosas perdidas, santo casamentero, etcétera, etcétera. Es un vale para todo. Pero bueno, su festividad coincide el 13 de junio, no el 24 de julio. Entonces, ¿qué ocurre el 24 de julio en Cruz do Seixo? Es decir, ¿qué es lo que astronómicamente acontece? Que si nos coincide el día claro y el cielo despejado, el sol, sobre esas fechas, al ponerse, proyecta sus rayos que atraviesan de parte a parte la oquedad que atraviesa Cruz do Seixo. Y existía una tradición también perdida que, pues eso, que llega a mí de boca en boca, por supuesto, que era el hecho de seguir el rayo de sol atravesando la piedra de oeste a este, en este caso, ¿no? Lo que sería pasar por la piedra, en definitiva. De ahí la cristianización y de ahí el hecho de que ya no solo le hubiesen añadido la cruz a este afloramiento granítico, ¿no? Sino que además le dedicaron una romería. El hecho de llevar un santo en fecha extemporánea, etcétera. Y bueno, yo es que recuerdo
participar en una misa, en la liturgia cristiana, y ver cómo, bueno, pues el cura oficiando misa detrás de un altar construido, un altar de piedra construido para la ocasión, para mayor honra de la liturgia, ¿no? Y de hacer bendición de las tierras, de pedir por los animales que pastan en lo alto de la montaña, todo como muy druídico. Esta oquedad ya está tapiada, ¿verdad? Ya no se puede ver. Sí. Es curioso porque probablemente ahí lo que se quiso fue acabar con la tradición. Y entonces, bueno, pues muy groseramente arrojaron unas piedras de gran tamaño al agujero. Aún así se puede atravesar con dificultad, pero está claro que sobre ese hueco sí que actuaron. Digamos que no practicaron algo semejante con el vano de Portalén, pero con ese sí. Quizás porque en ese sí que se celebra una romería. Ahí sí que se reunía mucha gente. Una romería como se conocen en Galicia las romerías, es decir, comida campestre, gaiteiros, fuegos de artificio, etcétera, etcétera. Claro. ¿Y qué pasaba, Carlos, si el santo no concedía las peticiones? Bueno, los desagravios a San Antonio son bien conocidos. Está claro que en el caso de Abarcia do Seixo, lo que normalmente se le pedía al santo es que las témporas viniesen como debían venir. Entonces, si lo que se necesitaba era lluvia, se le pedía lluvia. Si lo que se necesitaba era seca, se pedía que viniese tiempo seco. Y si el santo hasta ese día no lo había concedido, se trasladaba cabeza abajo a la parroquial. ¿Sí? Antes eso lo hacían las mujeres solteras de la aldea. Ocurre que la despoblación hace que lo que antes era una tradición que se ejecutaba a pie, pues ahora tenga que traerse o transportarse el santo en el maletero de un coche. Pero bueno, todo lo que subsigue a una romería está ahí. El hecho de merendar a la sombra de los árboles, los gaiteiros, los fuegos de artificio, todo eso se cumple. O sea que, si no he entendido mal, esta Cruz do Seixo en realidad es un lugar cristianizado, pero donde antiguamente se realizaban rituales vinculados con el sol, con la fecundidad. Es evidente porque en este caso está comprobado, los rayos de sol en esa época del año cruzan la oquedad, y solo en esa época del año, no el 13 de junio. Pues, Carlos, podríamos seguir hablando de Portalén y sobre todo del Monte do Seixo durante horas, porque sé que te lo conoces todo, pero como una primera aproximación a Portalén y a los enigmas del Monte do Seixo, yo creo que está bastante bien. Y aquellos de nuestros oyentes que quieran más información, ya una información muy amplia sobre el Monte do Seixo y también sobre Portalén, pues tienen este libro que has escrito, que se titula, recordamos, Monte do Seixo, el santuario perdido de los celtas, editado por Morgante. Pues Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus investigaciones, por tu enorme trabajo de estudio, documentación y de investigación. Y hemos hablado en castellano porque Protagonistas de lo Insólito se escucha en todo el territorio español y también en Latinoamérica, pero creo que te lo he dicho alguna vez. Eres la persona que conozco que habla un mejor gallego. Hablas un gallego absolutamente extraordinario. Coincido totalmente. Ben, pois despídome en galego. Vale. Eu agradezovos moito a amizade bella, tanto a de Carlos Gabriel como a de Miguel, bellos amigos. Agradezovos que me convidedes, que me teñades convidado ao voso programa. Agradezovos o voso interese de sempre, a vosa curiosidade de sempre e o apoio que sempre me mostrastes a causa, defensa, valorización e divulgación do Monte do Seixo. Moitas grazas a vos. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Protagonistas de lo insólito. Te podría pasar a ti. Bueno, Carlos, pues al otro Carlos, ahora le estoy hablando a Carlos Fernández, el auténtico cerebro de Ediciones Cidonia y de Protagonistas de lo insólito. Es así. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? Bueno, queda muchísimo por contar sobre Portalén. En este libro hay mucha información, pero bueno, creo que Carlos nos ha dado informaciones alucinantes, fascinantes. Es sobre todo ese tipo de experiencias anómalas que Carlos es un investigador antropológico, un historiador, y él se las toma como una anécdota, pero a nosotros nos parecen fascinantes, interesantísimas, ¿no? No, claro, y además que bueno, que van muy en la línea de lo que es el contenido de este programa habitualmente, ¿no? Y cada vez que hablamos con Carlos siempre aprendes algo nuevo, ¿eh? Portalén es un tema que hemos hablado mucho en lo personal. He leído todo lo que ha publicado Carlos, he leído muchas cosas, pero siempre que hablas con él, pues aprendes algo nuevo. ¿Y tú, Carlos, has hecho el ritual en Portalén para contactar con el más allá? No, como decía Carlos, yo no he tenido necesidad. ¡Qué sosos sois! Sois más sosos. Yo tampoco lo he hecho. He de decir que yo tampoco lo he hecho, pero no será por falta de ganas. Oye, lo tenemos que hacer en las fechas adecuadas. Tenemos que hacerlo porque, oye, si hay otra gente que ha vivido experiencias extraordinarias y ha recibido esos mensajes, ¿por qué nosotros no? Bueno, sí, claro. Y a ver si los molinos eólicos que hay allí no interfieren en ese mensaje que viene a través del viento, ¿no? Claro, porque ese es un grave problema. Porque esos mensajes de los espíritus vienen a través del viento, y esos molinos eólicos lo que están provocando es que esos mensajes no se escuchen, o al menos no se escuchen correctamente, o los que practican ese ritual se pierdan parte de esa información del más allá. Totalmente. Esa es, digamos, uno de los motivos por los que sobran esos molinos, ¿no? Claro que sí. Pues Carlos, que hasta aquí hemos llegado en esta ocasión, y que nosotros seguiremos en estos próximos días investigando más casos, más historias, entrevistando a más personas, pero delante de los micrófonos de Protagonistas de lo insólito. Nos escuchamos en un par de semanas. Hasta dentro de un par de semanas, entonces. Un abrazo. Protagonistas de lo insólito, con Miguel Pedrero y Carlos Fernández. Un podcast del Dragón Invisible y Ediciones Cidonia. Y a vosotros, los que estáis al otro lado, pues nada, simplemente deciros que espero que hayáis disfrutado de esta interesante conversación que hemos mantenido con Carlos Solla, y que deseo que también nos acompañéis dentro de 2 semanas en un nuevo programa de Protagonistas de lo insólito, y que hasta entonces intentéis ser felices en la medida de vuestras posibilidades, porque para 4 días que vamos a estar en este mundo, de lo que se trata es de disfrutar de la vida de lo que se pueda, porque luego la vida tiene circunstancias más oscuras y más problemáticas. Así que nos escuchamos en un par de semanas. Cuidaos, y paz y salud para todos.